Imagina a un hombre cuya vida parece perfecta. Job, un hombre de la tierra de Az, lo tenía todo, una gran familia, vastas riquezas, y lo más importante, una relación profunda con Dios. Era reconocido como alguien íntegro y recto, alguien que se apartaba del mal y vivía con una reverencia absoluta hacia el Creador. Cada día, Job ofrecía sacrificios por sus hijos, no porque hubieran pecado, sino por si acaso lo hubieran hecho. Su devoción iba más allá de lo ordinario, era un testimonio vivo de fe. Pero, mientras Job vivía en paz, algo extraordinario sucedía en el cielo. Una asamblea celestial se reunió ante Dios, y entre ellos estaba Satanás, el acusador. ¿De dónde vienes?, preguntó Dios. Satanás respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces Dios, confiando plenamente en su siervo Job, lo presentó. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Satanás se burló. Claro, Job te teme porque lo has bendecido con todo lo que podría desear. Quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. En ese momento, comenzó una prueba como ninguna otra. Dios permitió que Satanás tocara todo lo que Job poseía, excepto su persona. El escenario estaba listo. Job no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Las pruebas más difíciles, las que pondrían a prueba su fe y carácter, estaban a punto de golpearlo. Y aquí surge la gran pregunta, ¿seguirá Job siendo fiel cuando todo lo que ama le sea arrebatado? Este es el corazón de la historia que vamos a explorar juntos. Ahora, acompáñame mientras nos sumergimos en la parte más intensa y desgarradora del relato. De repente, el cielo que parecía tan claro sobre la vida de Job se oscureció con tragedias inimaginables. En un solo día, todo lo que había construido y amado se derrumbó como un castillo de arena ante la fuerza de las olas. Primero, llegaron mensajeros con noticias devastadoras, los sabeos atacaron y robaron todo su ganado, asesinando a sus siervos. Apenas había terminado de hablar el primer mensajero cuando llegó otro con peores noticias, fuego de Dios cayó del cielo y consumió tus ovejas y pastores. Antes de que Job pudiera reaccionar, un tercer mensajero llegó corriendo, los caldeos formaron 3 escuadrones, se llevaron tus camellos y mataron a tus siervos. Pero la peor noticia estaba por venir. Un cuarto mensajero, con lágrimas en los ojos, le dijo, tus hijos e hijas estaban celebrando en casa del mayor, y un viento poderoso derribó la casa. Todos han muerto. Todo lo que tenía Job, todo lo que amaba, fue destruido en un solo día. Pero lo más sorprendente no fue la magnitud de su pérdida, sino su reacción. En lugar de maldecir o culpar a Dios, Job rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. Sí, adoró. Con una voz quebrantada pero llena de fe, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, Satanás no estaba satisfecho. Al ver que Job seguía firme, pidió permiso para tocar su salud. Dios lo permitió, con una condición, no podía quitarle la vida. Entonces Job fue afligido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su dolor era tan insoportable que se rascaba con un pedazo de cerámica mientras se sentaba en cenizas. Su propia esposa, al ver su estado, le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con calma y firmeza, ¿recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En medio de la peor tormenta de su vida, Job no dejó de confiar en Dios. Pero las pruebas no terminarían aquí. La llegada de sus amigos, con buenas intenciones pero palabras equivocadas, marcaría el inicio de un nuevo desafío. Mientras Job se encontraba sumido en su dolor, llegaron 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver su estado, apenas lo reconocieron. Las llagas, el polvo en su rostro, y la profunda tristeza lo habían transformado. Conmovidos por su sufrimiento, se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches. No dijeron ni una palabra, porque veían que su dolor era demasiado grande. Al principio, parecía que estaban allí para consolarlo,
pero pronto la situación daría un giro inesperado. Cuando finalmente Job rompió el silencio, su voz estaba llena de angustia. Maldecía el día de su nacimiento, preguntándose por qué no había muerto al nacer. Su lamento era profundo, pero no blasfemo. Estaba buscando respuestas en medio de un sufrimiento que no podía comprender. Sin embargo, sus amigos, en lugar de ofrecer consuelo, comenzaron a cuestionarlo. Elifaz fue el primero en hablar. Con un tono aparentemente suave, sugirió que el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado. Recuerda, ¿alguna vez pereció el inocente, donde fueron destruidos los rectos?, insinuó. Según su lógica, Dios es justo, y las calamidades solo llegan como castigo. Bildad y Zofar continuaron en la misma línea, acusando a Job con argumentos cada vez más duros. Para ellos, Job debía arrepentirse, porque su sufrimiento era prueba de que había hecho algo mal. Pero Job, lleno de dolor e incomprensión, defendió su integridad. «Yo sé que soy inocente», clamó, cuestionando por qué un Dios justo permitiría que un hombre justo sufriera tanto. Sus respuestas reflejaban tanto su fe como su frustración. Aunque Job no entendía por qué estaba pasando por estas pruebas, seguía dirigiéndose a Dios, buscando una explicación. La tensión entre Job y sus amigos aumentó con cada intercambio. Sus amigos lo acusaban de arrogancia, de ocultar pecados y de no aceptar el juicio divino. Job, por su parte, sentía que aquellos que debían consolarlo lo habían traicionado. «Miserables consoladores sois todos vosotros», les dijo, señalando que sus palabras no hacían más que empeorar su dolor. En este tenso diálogo, Job mostró momentos de profunda reflexión. En medio de su sufrimiento, expresó una esperanza increíble: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Estas palabras, llenas de fe, se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero Job aún no había recibido una respuesta directa de Dios, y la tensión seguía creciendo. En este punto, otro personaje entraría en escena, preparando el camino para el clímax de la historia. En medio del silencio que siguió al largo debate entre Job y sus amigos, otro personaje tomó la palabra: Eliú, un joven que había estado observando desde las sombras. Con respeto, pero también con pasión, Eliú ofreció una perspectiva diferente. Argumentó que el sufrimiento no siempre es castigo, sino que Dios a veces lo usa para corregir, moldear y revelar su propósito. Sus palabras, aunque más equilibradas, aún no respondieron completamente a las profundas preguntas de Job. Entonces, algo asombroso sucedió. Desde un torbellino, Dios mismo habló. La atmósfera cambió, este no era un diálogo como los anteriores. Dios no comenzó explicando el sufrimiento de Job, ni justificando su proceder. En cambio, lo llevó a contemplar su grandeza y soberanía. Con preguntas que desbordaban majestuosidad, le mostró a Job cuán vasto e incomprensible era su poder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Declara si tienes inteligencia. Así inició Dios, llevándolo a recorrer los misterios de la creación. Le habló del firmamento, del mar, de los límites que él estableció. Le recordó que él alimenta a los leones, da órdenes a las estrellas y controla las fuerzas de la naturaleza. Una pregunta tras otra subrayaba un mensaje claro: el hombre no puede comprender plenamente los caminos de Dios. Dios no estaba reprendiendo a Job, sino mostrándole una perspectiva más alta. No se trataba de respuestas directas, sino de una revelación de su carácter y soberanía. Job, quien había cuestionado y buscado explicación, se dio cuenta de la vastedad de lo que no entendía. Con humildad, Job respondió: «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job no había pecado como sus amigos insinuaban, pero ahora veía su situación desde una nueva luz. Su fe no estaba basada en comprender a Dios, sino en confiar en Él, aún sin entender. Esta interacción marcó un punto de inflexión. Job no solo recuperó su perspectiva de fe, sino que encontró paz en la soberanía divina. Pero la historia no termina aquí. Dios aún tenía un mensaje final, y el capítulo más hermoso estaba por escribirse. Tras el encuentro con Dios,
La historia de Job llegó a un momento decisivo. Aunque Job no recibió una explicación directa sobre el porqué de su sufrimiento, algo mucho más profundo había ocurrido, su fe había sido purificada y su visión de Dios ampliada. Ahora entendía que la grandeza de Dios iba más allá de su capacidad para comprender. Pero el relato no termina con Job postrado en humildad. Dios tenía planes de restauración y reconciliación. Primero, Dios dirigió su atención a los amigos de Job, quienes habían hablado mal y lo habían juzgado injustamente. Mi ira se enciende contra vosotros, dijo Dios, porque no habían hablado con verdad acerca de él como lo había hecho Job. Sin embargo, en su misericordia, les ofreció una oportunidad de redimirse. Les pidió que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. A pesar de las heridas que seguramente le habían causado sus palabras, Job intercedió por ellos, demostrando un corazón lleno de gracia y perdón. Fue después de este acto de intercesión que Dios comenzó la restauración de Job. La Biblia dice que el Señor bendijo a Job con el doble de lo que tenía antes. Sus rebaños, camellos y posesiones crecieron al doble, pero las bendiciones no fueron solo materiales. Dios también le dio 7 hijos y 3 hijas, quienes fueron descritas como las mujeres más bellas de la tierra. Este detalle no solo muestra la restauración de su familia, sino la profunda bondad de Dios al devolverle la alegría de una descendencia. Job vivió 140 años después de estas pruebas, viendo a sus hijos, nietos y hasta la 4ª generación. Murió lleno de días, con la satisfacción de haber experimentado la fidelidad de Dios en medio del dolor y la restauración. La historia de Job deja lecciones profundas. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es un castigo y que Dios tiene un propósito mayor, incluso en las pruebas más oscuras. También nos enseña que el perdón y la fe en la soberanía divina abren puertas a la restauración. Job es un testimonio vivo de que, aunque no siempre entendamos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios sigue siendo bueno, poderoso y justo. Y ahora, queda una pregunta para reflexionar: ¿cómo enfrentamos nuestras propias pruebas? ¿Confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos el final del túnel? Tal como Job descubrió, nuestro Redentor vive y, al final, Él siempre tiene la última palabra.